Todo era nuevo para mí en cuestión laboral. Aquella era mi primera suspensión desde que soy residente, y la cantidad de tiempo libre que tengo es inmensa. No sé qué hacer en mi departamento, e ir al gimnasio es algo que no está para nada en mis planes. Además, las chicas sí mantienen sus lugares laborales, y poco las podré ver. Por supuesto, mamá tampoco es tan cruel como para prohibirme la entrada al hospital. Sin embargo, no puedo estar allí para quitarles el tiempo a las chicas. Con Frin tenía las meditaciones, pero esas eran en 1 hora en específico, así que el resto del día solo me mantenía en casa, comiendo y viendo TV. Y aunque tenía otros amigos por la universidad, la verdad es que no me sentía de muchos ánimos como para salir. Mi cabeza estaba en todos lados al mismo tiempo. No paraba en cuanto a los pensamientos y aquello me abrumaba demasiado. Tenía muchas preguntas que quería hacer. Sin embargo, sabía bien que no iba a obtener respuestas. Podía fácilmente salir con Billy e intentar indagar, pero luego de nuestra última cita, él deduciría fácilmente que la invitación sería solo para sacarle información. Y en cuanto a Nam o Infa, ambas estaban demasiado ocupadas en el hospital, tratando de cubrir el puesto de Frin. Por otro lado, poco había hablado con Heng, y aunque Irin y yo no habíamos estado mucho tiempo juntas, constantemente nos texteábamos. Para sorpresa, Heng parecía querer conocer a mi amiga para intentar algo más. Y, claro, mi mejor amiga estaba teniendo información que podría ayudar con mi curiosidad. Sin embargo, no la vería hasta el fin de semana y debía mantenerme con aquella ansiedad de saber todo durante varios días. Tengo que dejar de ser así. Mamá aún seguía molesta conmigo. Lo sabía por la ley de hielo que había impuesto en mí, así que, enviando un mensaje a su teléfono, le expliqué que la situación con Sarocha estaba bien y ya me había disculpado. Por supuesto, no mencionaría otros temas, pues aún no me sentía lista para que ella lo supiera. ¿Puedo confiar en que me estás diciendo la verdad? Ella habla del otro lado del teléfono. Su voz es baja, lo que podría significar que está en el hospital. Sí, mamá, le puedes preguntar a Sarocha. Hablo mientras me miro al espejo, pues dentro de poco iría a ver a la cirujana para nuestra tarde de meditación. Haré lo que me pediste, trataré de llevarme bien con ella. No quiero que trates, quiero que lo hagas. Mamá tiene un tono de voz fuerte. ¿Por qué es tan importante para ti? Aquella pregunta era una de las infinitas que tenía en mi mente, y lo mejor era comenzar a buscar respuestas. Entiendo que fue tu estudiante al igual que todo su equipo, pero ella parece alguien realmente importante para ti. Ella ha pasado por mucho, Beck, susurra, suspirando. Ha sido una mujer muy fuerte ante todo lo que le ha ocurrido. La admiro demasiado. Jamás me podría imaginar en una situación como esa. Trata de explicar vagamente. Creo que te entiendo. Camino hasta mi sala de estar mirando por la ventana. Yo no soportaría mirarte en una camilla. No lo resistiría. Ambas nos quedamos en silencio, perdidas en nuestros pensamientos. Entiendo también su carácter. Ella ha tenido que colocar una coraza en todo su cuerpo para protegerse. Es por eso que quiero que te lleves bien con ella, mamá vuelve a repetir. Sarocha no quiere que sintamos pena por ella, pero haz que se sienta segura con nosotros. Solo eso te pido, hija. Lo haré, mamá, te lo prometo. Miro el cielo azul de Londres. ¿Crees que me puedas levantar la suspensión? Mi madre se ríe descaradamente. Ni lo sueñes, niña. Necesitas aprender tu lección y tu padre no te salvará de esta. Abro mi boca en indignación, como si ella pudiera verme. Voy a colgar. Deberías de venir hoy a la casa para cenar y charlar. Muevo mi cabeza en afirmación, pero luego recuerdo que estoy en llamada. Sí, lo pensaré. Te amo. Antes de que ella responda, termino con la llamada.
cruzándome de brazos para mirar la ciudad frente a mí. Llévate bien con Frin, solo haz eso, susurro para mí misma, suspirando fuerte. No lo voy a negar, si antes admiraba a Frin por su fama y talento, ahora lo hago mucho más. La fuerza que tiene para mantenerse firme y no caer en la locura con toda su situación es simplemente sorprendente. Jamás podría imaginarme en una situación como aquella. Mi madre ha estado conmigo en todo momento, al igual que papá. Pensar en que la pueda tener en una camilla, en coma, por quién sabe cuánto tiempo, me aterra de sobremanera. Y ni siquiera sé si Frin tiene padre, nunca ha sido mencionado. Aunque tiene un fuerte carácter, pasé toda la noche pensando en que tal vez es así porque no quiere volver a salir herida. Y la entiendo completamente. Nadie debe sufrir en este mundo, pero así está hecho esto. Del sufrimiento se aprende y se decide si quieres avanzar o detenerte. Y al parecer Frin quiere avanzar, lo que la hace algo admirable. De ser yo quien esté en sus zapatos, ya habría puesto fin a todo ese dolor y peso que llevaría encima. Tal vez por eso dicen que las personas fuertes son las que no lo hacen notar. Y por más fuerte y grosera que yo sea, me rendiría con mucha facilidad ante una situación de peligro o de soledad. Mientras camino hasta mi estacionamiento, trato de liberar un poco mi mente de tantos pensamientos. Pasé gran parte de la noche en vela por buscar conclusiones innecesarias y ahora podría caer dormida si decido meditar. Pero debo ser resistente, de otro modo, jamás podría llegar a siquiera un conocidas con Frin. Al llegar a su edificio, busco un buen lugar para estacionar mi auto y salgo, tomando la pequeña taza con galletas que había horneado para ella, pues la última vez al parecer le habían gustado, además de que no sabía si debía ir a su casa con las manos vacías o llevar algo. Al subir al elevador, me miro a través del espejo de arreglando mi cabello, pues hoy había amanecido con ganas de ser rebelde y aunque lo tenía corto, aún quería hacer de las suyas. En cuanto el pequeño timbre suena, salgo y camino por el familiar piso, posándome frente a la puerta ya conocida para mí, y con 2 toques suaves, espero paciente a que la cirujana me abra. Por alguna razón, hoy me sentía bastante emocionada por la meditación. Ella aparece frente a mí luego de varios segundos, abriendo la puerta y dejándola así para mí, permitiéndome entrar. Su departamento huele a esencia de vainilla. «Te traje esto». Extiendo la taza con galletas. Ella me mira con una ceja elevada, pero luego toma la taza con algo de duda. «No la escupí o algo parecido». Hablo rápidamente. «Mamá quiere que me lleve bien contigo y tengo 2 largas semanas libres, así que es eso o morir de locura en mi departamento». «La locura ya está en ti», son sus palabras, caminando con la taza hasta la cocina. «¿Quieres llevarte bien conmigo porque tu madre te lo pidió? ¿No es eso raro para ti?». Frunzo el ceño e inclino mi cabeza, sin comprender. «Estás haciendo lo que se te dice». Giro los ojos y río sarcásticamente, caminando hasta una de las bancas de la cocina. «Puedes decir que también te llevarás bien conmigo. Recuerda que Amanda es tu jefa». Tamborileo mis dedos sobre el mármol frío. Frin coloca las galletas en un plato grande, probando una de un fuerte mordisco. «Además, estaremos meditando juntas. Tenemos que tener al menos una relación formal». Frin se ríe, deslizando el plato por la mesa hasta donde estoy. Nada de insultos entonces. Ella rodea la isla de cocina, posándose frente a mí para extender su mano. Y nada de berrinches, no los tolero. Nada de insultos, repito lo que dijo estrechando su mano. Y nada de rebajarme de mi lugar. Ambas nos miramos a los ojos mientras movemos nuestras manos. Su toque es cálido y suave.
lo que me hace pensar que tal vez utiliza crema para sus manos. Mi mano se siente fría en cuanto ella me suelta. Me quedo en la misma posición por varios segundos, sin apartar la mirada de Frin, y luego de un largo rato ella se aleja, caminando hasta su sala para encender la TV. Hoy parecía estar de buen humor, lo que me emocionaba, y aunque llegamos a un trato para no continuar con las discusiones, aún quería hacer muchas preguntas, pero no sabía qué tan dispuesta estaba ella a responderlas. Ya que trataremos de llevarnos bien, es mejor que nos conozcamos. Rompo el silencio entre nosotras, caminando hasta su sala para sentarme en el suelo. ¿Eso está bien para ti? ¿Puedo hacer preguntas? Sé prudente con las preguntas, Rebeca. Ella está de espaldas a mí, ajustando el volumen del TV. Si quieres saber algo de mí, es que no tolero las estupideces. O cualquier cosa, susurro, pero ella logra escuchar, así que se gira a mí, generando que eleve mis manos en rendición. Lo siento. Sonrío, mostrando mis dientes. Podemos hacer preguntas mutuas, así nos conoceremos mejor y tú sabrás que no soy tan estúpida. Continúo con mi monólogo, mirando hacia el techo de su departamento. No te considero estúpida. Frin se coloca de pie, caminando hasta donde estoy para luego tomar lugar frente a mí con sus piernas cruzadas. No miento cuando digo que tienes mucho potencial y talento. Es tu inmadurez lo que no soporto. Eres muy mimada y grosera. La miro seriamente, sujetando mis rodillas con fuerza. Tampoco eres un ángel, le respondo. Ella solo sonríe, inclinándose de hombros. Pero no soy mimada y tengo los pies en la tierra. Su respuesta me deja sin saber qué decir, causando que haga un sonido con mi boca. Aprende a tolerar las críticas. Eso es lo que te ayudará a impulsarte. Frin se mueve a un lado y luego se acuesta en el suelo, posando sus manos sobre su pecho. La miro por varios segundos y luego me deslizo hacia atrás, acostándome también, ambas quedando en posiciones invertidas pero con nuestras cabezas a la misma altura. Tuve que soportar muchas críticas para llegar a donde estoy. Lograron explotar mi talento, y eso quiero hacer contigo. ¿Mis padres te lo pidieron? Miro el techo, concentrada en la melodía que resuena alrededor. Amanda lo mencionó. Sin embargo, cuando te vi con tu primer ataque, supe que tenías que trabajar en ti misma antes que nada. Trago saliva y miro mis manos jugando con mis dedos. No te menosprecies, Becky. Todos tenemos talento, solo hay que aprender a ser valientes. Giro mi rostro para mirarla. Ella está con sus ojos cerrados. Y aprender a madurar. Cuando lo logres, no habrá nadie que pueda detenerte. Sus labios se mueven, pero ella parece dormida. Es increíble cómo puede meditar y aún así estar concentrada en nuestra conversación. Giro nuevamente mi rostro y cierro los ojos haciendo lo mismo. No sé por qué ocurren y me aterra descubrirlo. Susurro, manteniendo mis ojos cerrados. Mi respiración se mantiene tranquila y los latidos de mi corazón van a un ritmo lento pero constante. Es un miedo inmenso que invade cada fibra de mí. No quisiera decepcionar a mis padres, pero no sé cómo controlarlo. Nadie puede controlar los miedos. Frin habla en el mismo tono, susurrando solo para nosotras. No es como si pudieras chasquear tus dedos para que se esfumen, pero tienes que aprender a enfrentar ese temor. De ese modo podrás seguir adelante. Abro los ojos y giro mi rostro, encontrándome con su mirada. Ella rápidamente gira el suyo, volviendo a cerrar sus ojos. Elevo la mirada y observo sus brazos, notando mejor sus marcas. Algunas son largas y otras son cortas. ¿Como tú? Pregunto, manteniendo mi mirada en sus brazos. Tuve que trabajar mucho en mí, pero aquí estoy.
responde. Desvío la mirada rápidamente y vuelvo a cerrar mis ojos. Recibí muchas humillaciones y palabras terribles. Muchos me decían que no llegaría a nada, pero les cerré la boca al posicionarme como la mejor cirujana de Tailandia. Eso es admirable. Mientras hablo, me imagino en aquel prado, así que sonrío, pues había conseguido equilibrar mi mente. Constantemente tengo personas que generan en mí una enorme presión. Soy una Armstrong. Ya debería de operar hasta con los ojos cerrados. Todo a su tiempo, Becky. El agua se mueve frente a mí, el césped verde brilla por el sol y el lugar es invadido por la melodía relajante. Pronto les cerrarás la boca a quienes dudan de ti, te lo aseguro. Mientras escucho su voz, me siento en medio de aquel prado, observando la belleza de la naturaleza ante mis ojos, mirando las aves azules volar en el cielo, las pequeñas mariposas revoloteando sobre mí, pero esta vez sin posarse en mis brazos, lo que era extraño, y por alguna razón, mientras me concentraba en admirar todo, visualizo a Frin frente a mí, quien se sienta a mi lado, con sus brazos sobre sus rodillas, mirando la cascada, todo haciéndolo en silencio. ¿Por qué ella está en mi lugar seguro? Se mantiene sentada a mi lado, muy sonriente, cosa que me parecía muy extraña, pues la mayoría del tiempo, al menos cuando está conmigo, nunca sonríe. Aquella Frin cruza su mirada con la mía, guiñándome un ojo y luego acercándose un poco más, acostándose en el césped verde. Al abrir mis ojos, me encuentro con el techo del departamento de Frin frente a mí. Aquello había sido extraño, jamás pensé que ocurriera. Me siento en el suelo y observo a la mujer frente a mí. Parece dormida en el frío suelo. Su respiración es tranquila y la melodía es lo único que acompaña aquel silencio. Nuevamente miro sus brazos, sintiendo demasiada curiosidad por saber lo que le pasó. Deslizándome un poco en el suelo, acaricio con mis dedos la piel cicatrizada. Son heridas que al inicio fueron muy profundas. ¿No te han dicho que el espacio personal existe? Frin habla serena. Al mirarla, continúa con los ojos cerrados. No me pude concentrar. Ignoro su pregunta, regresando mi mirada a sus brazos. ¿Y eso es excusa para que me toques? Sigue muy tranquila, sin hacer ningún movimiento para alejar mis manos. ¿Qué te pasó aquí? Susurro, arrodillándome en el suelo. Solo malas decisiones. Frin toma mis manos con fuerza, sentándose y mirándome fijamente. ¿Algo más que quieras preguntar? Muchas cosas quisiera preguntar, pero la coraza de Frin era una armadura imposible de atravesar, así que dudaba mucho que fuera a responder. Sin embargo, mis impulsos son mucho más rápidos que mi mente. ¿Por qué? Susurro aquella pregunta, notando cómo su semblante cambia soltando mis manos. El dolor hace cosas sorprendentes en el ser humano. Su respuesta no solo me sorprende, causa que me intrigue mucho más. Frin se coloca de pie, clara señal de que será todo por hoy, y al caminar hasta la TV, apaga esta, dejándonos envolver por el silencio. Deberías de irte, ya fue suficiente meditación por hoy. Me da la espalda, caminando hasta su cocina para buscar la taza que había traído. Me coloco los zapatos rápidamente para ponerme de pie. Ella llega hasta donde estoy y pone la taza en mis manos, casi como si quisiera sacarme de aquel departamento rápidamente. No puedo evitar mirarla con algo de tristeza al saber lo que había hecho. Era fácil llegar a una conclusión, pero ella nota mi mirada, negando varias veces. No necesito tu lástima, Becky. Deja de mirarme así. Señala la puerta, caminando hasta esta para abrirla. Eres un gran misterio, ¿lo sabías? Le digo en cuanto llego a ella, saliendo por la puerta para luego girarme. Y no te miro con pena, solo quiero saber muchas cosas. Hay cosas que es mejor no saber,
susurra, bajando la mirada, comenzando a cerrar la puerta. Pongo mi mano frente a mí, deteniéndola. Si quieres que nos llevemos bien, no indagues en mi pasado. ¿Y tú sí puedes indagar en el mío? Su mirada se cruza con la mía. Ella sonríe sin ganas, negando. Solo sigo las órdenes de Amanda. Es llevarme bien contigo o buscar otro hospital para mi madre, responde con frialdad. Hago esto por puro interés, no te creas tan importante. Sus palabras son como una daga en mi corazón y por alguna razón, escucharla decir eso causa que me desanime de una manera muy grande. La verdad duele, son sus últimas palabras, aprovechando mi momento de debilidad para cerrar la puerta. Y aunque no quisiera que me afecten sus palabras, sí que lo hacen, pues realmente estaba dispuesta a llevarme bien con ella, sobre todo por el bien de su amistad con mi madre. Pero pensar que aquello era solo un simple interés de su parte causaba un poco de desánimo en mí. Además, no quería hacerla sentir mal con las preguntas que hacía, pero mis impulsos eran algo que no podía controlar y por lo general causaba ese tipo de situaciones. Ahora quería conocer más de Sarocha Chankimja, pero entre cada vez que sentía un avance, ella parecía colocar un muro doble. Salgo de su edificio algo desanimada. El día parece acoplarse a lo que siento, así que se oscurece, comenzando a caer varias gotas sobre el pavimento. Rápidamente corro hasta mi auto e ingreso a este mirando la hora. Decidí no regresar a mi departamento para ponerme en marcha hasta la casa de mamá, pues sabía bien que a esta hora ella ya podría estar en casa. Y al llegar a esta, observo ambos autos estacionados por fuera, lo que me emociona un poco, pues necesitaba una charla con papá. Tenía una copia de la llave de la casa, así que no tuve necesidad de tocar la puerta. Al ingresar, una señora del servicio me recibe con emoción, tomando mi abrigo para hablarme sobre lo mucho que me extrañaba por aquí. No queriendo sonar grosera por mi estado de ánimo, solo le sonrío y le digo que trataré de venir lo más rápido que pueda, y caminando hasta la sala de estar, me encuentro a mi padre colocando un disco en su tocadiscos, dándome la espalda. ¡Te tengo! Presiono sus costillas con mis manos, escuchando su grito fuerte. ¡Con un demonio! Suelta aquella palabra, girándose a mí y colocando su mano en su corazón. ¿Quieres matar a tu padre? Me río fuertemente, apoyando mis manos en mis rodillas. Oh, te divierte, ¿eh? Él se acerca hasta donde estoy, tomando un cojín del sofá para luego golpearme fuerte con este. ¡Ay, papá! Me hago la víctima, colocando una mano en mi ojo. Me dolió. Hago un puchero. Él rápidamente se acerca a mí para mirar mi rostro. Oh, lo siento, pequeña. Acaricia mi ceja y párpado, besando mi frente. Ya estás mejor, susurra, abrazándome con fuerza. Pero te ves desanimada. Tu esposa me suspendió. ¿Quieres que esté bailando? Hago nuevamente un puchero, alejándome de él para tomar lugar en el sofá de cuero. Deberías de divorciarte. Te estoy escuchando, Patricia. La voz de mamá resuena, generando que mi padre y yo riamos. Lo siento. Papá se sienta a mi lado, tomando mi mano. Y casi como si estuviera esperando aquel momento, comienzo a relatarle a papá todo lo que ocurría con Frin, omitiendo el por qué hago las meditaciones, simplemente hablándole de lo complicado que será acercarme a ella y lograr lo que mamá tanto quiere. Papá, como siempre, me escucha con atención, acariciando mi mano y moviendo su cabeza, atento a cada palabra que digo. Al finalizar, ambos estamos en silencio, el tocadiscos repitiendo la música que está sonando, y frente a nosotros, 2 copas de vino que recientemente nos había traído la señora del servicio.
Mamá probablemente se encontraba haciendo la cena, pero debido a la conexión de la cocina y la sala, ella pudo escuchar. Papá suspira y luego se acomoda mejor en el sillón para poder mirarme. Tu madre conoce mejor a Sarocha que yo, pero he podido convivir con ella. Él habla muy tranquilo. Es una mujer que al principio no dará su brazo a torcer, pero luego de conocerla sabes el por qué es así. ¿Por qué no me lo dices?, interrumpo su discurso notando su sonrisa y su negación. Porque es algo que tú misma debes descubrir. Me alegra que ambas encontraran algo en común por hacer. La meditación es buena, sobre todo para llevar el estrés de la universidad. Papá acomoda mi cabello. Digamos que Sarocha siempre estará a la defensiva por temor a abrirse a alguien nuevo. Y además, tú y ella no se han llevado del todo bien. Hago una mueca, me inclino para tomar la copa, bebiendo lo último que queda de vino. Podría jurar que ahora mismo está tratando de acomodar todos sus pensamientos. Ella puede creer que tomas esto como una burla. Yo me siento la burla. Me cruzo de brazos, frunciendo el ceño. Papá se ríe y me abraza por los hombros. Y es por eso que ambas no avanzan, susurra en mi oído. Dicen que las mejores amistades comienzan con malentendidos, y lo de ustedes siempre ha sido así desde un principio. Continúa con lo que haces, vas por buen camino. Me llena de seguridad acariciando mi brazo. Y cuando veas que ella no está a la defensiva, sabrás que por fin has traspasado aquella armadura. Sonrío, mirando a papá con amor. Eres una buena hija, ¿lo sabes? Lo sé. Me inclino de hombros, apoyando mi cabeza en su pecho. Y tú eres un buen padre. Diría lo mismo de mamá, pero me suspendió. Un cojín sale volando hasta nosotros, golpeando mi rostro y parte de la boca de papá. Repítelo, niña. Mamá aparece, acercándose hasta donde estamos. Me río por su reacción y abro los brazos para recibirla. Sin embargo, ella abraza a papá dejándome con la boca abierta y con una enorme indignación en mí. Comenzamos un pequeño juego mientras la cena está lista, aprovechando aquel tiempo como familia, y aunque quisiera decirle muchas cosas a ambos, simplemente las palabras no salen de mi boca. Los voy a decepcionar mucho cuando les hable sobre mis miedos. No puedo hacerlo. Me concentro en las palabras de papá y me doy otra oportunidad. No puedo solo rendirme en mi misión. Si quiero lograr ser una profesional, tenía que acercarme a Frin para aprender. Cuando estábamos cenando, mi teléfono vibra en mi bolsillo. Abro mis ojos en sorpresa cuando veo aquel mensaje, sin poder creer aquello. Frin, no quise decir aquello de verdad. Es solo que no me gusta hablar sobre mis cicatrices. Haz preguntas positivas, niña. Bien, supongo que tendré que tomar el consejo de papá, como siempre hacía. Él siempre tenía razón. Becky. Bien, tirana, solo preguntas positivas.